Sus comentarios siempre son bienvenidos. Muchas gracias. Adelante, María Paz. Muchas gracias, María Auxiliadora. Em, Me voy a presentar. Mi nombre es María Paz Santibáñez, soy oficial de programas en Relacer y les voy a voy a facilitar este webinar que tiene que ver con cómo aplicamos el enfoque de género en la extensión rural, en el día a día que nos pilla a quienes somos técnicos, por ahí un agrónomo, un técnico agropecuario, un veterinario, por ahí nos pilla en el campo y nos topamos con estos temas. Quizás no son tanto de la parte técnica que es la que nos lleva, entonces, pero sin embargo, se nos aparecen y hay maneras de poder enfrentarlos. Entonces, la idea de esta instancia es que sea bien participativa porque precisamente en campo, en yendo a las fincas, en terreno, vamos aprendiendo muchísimo y la idea es que ese conocimiento nosotros lo vayamos aquí juntando y pudiéndolo un poco sistematizar para ir afianzando conceptos que son necesarios para aplicar el enfoque de género en la extensión rural. Entonces, lo primero que vamos a conversar y voy a ahí compartirles una pizarrita para que ustedes puedan trabajar conmigo. Eh, Vamos a hablar primero, la primera pregunta que es, ¿qué entendemos por género? ¿Ya? Entonces ahí yo les cargué una pizarra, no sé si la están viendo, si me pueden avisar, me hacen un dedito para arriba, ahí veo a María Antonia que está navegando por la pizarra. Lo que ustedes pueden hacer acá es que tenemos varias posibilidades, ir conversando en voz alta, quien quiera abrir su micrófono y compartir su opinión. Y también tenemos la pizarra que lo que tienen que hacer simplemente es tomar una etiqueta. Imagínense que estamos con un post-it en un pizarrón, pero en este mundo virtual. Le hacen doble clic y pueden empezar a escribir alguna idea. Entonces pueden poner, yo creo que género es, y ahí pueden escribir. Entonces, les voy a dar un minutito para que ustedes vayan poniendo ideas. ¿Qué es género? ¿Qué es lo que han escuchado? ¿Qué es lo que han a lo mejor leído, estudiado? ¿Qué es lo que les dice la experiencia? Y vayan animándose a poner video. A los que no les resulte trabajar en la pizarra, también pueden utilizar el chat y también obviamente pueden utilizar, abrir el micrófono, pueden levantar la mano. La idea es hacerlo, como estamos en este espacio virtual, tenemos varias herramientas para poder utilizar. Entonces, por ahí alguien nos está diciendo que es igualdad para todos, hombres, mujeres. No sé si alguien más tiene otra, otra idea, qué es género. Por ahí va saliendo otra. Género se refiere a los roles que asumimos o cómo nos autopercibimos. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Una construcción social. Por ahí Miriam, parece que quiere decirnos algo. A algunos con la internet se les está cargando la pizarra. No es problema, puedo usar el chat. Construcción social. Lo voy a poner aquí para que nos quede registrado. Es una construcción social, dice Miriam. Muy bien. Entonces, Yo le escribí en el chat. Gracias. vamos a ir avanzando. Mira, mira. Muy bien. Entonces ahí recogimos algunas ideas. Avancemos entonces en qué sería entonces género. Entonces, efectivamente, ahí estoy compartiendo mi pantalla, a veces está un poquito lento. Efectivamente, género empieza a agrupar
ciertos roles, como alguien decía por ahí, comportamientos, actividades, atributos, incluso oportunidades sociales y relaciones, ¿cierto?, que se asocian a un género. Esto es algo que se construye, como muy bien decía creo que Miriam, una construcción social y uno lo aprende en el núcleo familiar, uno lo aprende en el círculo en que se mueve, uno lo aprende en la sociedad. Dependen del contexto y del tiempo, es decir, lo que a lo mejor puede hacer una cierta definición de roles, comportamientos, por ejemplo en Paraguay, que tenemos hartos compañeros y compañeras de Paraguay hoy día, puede ser algo diferente a lo mejor de lo que vemos en Nicaragua o en Colombia o en Chile, o incluso dentro de las mismas zonas del país y en el tiempo. Finalmente, esta concepción o esta construcción determina lo que se espera, lo que se permite, lo que se valora incluso en un hombre o una mujer, y eso, aunque no lo queramos, nos impacta directamente a los servicios de extensión rural. Uno podría pensar qué implicancias entonces tiene esto. Y resulta que cuando nosotros entregamos nuestros servicios de extensión rural, esos principalmente responden a un diseño, ¿cierto? Nosotros vamos a terreno porque estamos participando ya sea de un proyecto, de un programa o algo amparado, una iniciativa amparada en una política que es un poco más amplio. Y ese diseño responde a ciertas ideas, o paradigmas incluso que podemos llamar, son los que han determinado estos diseños y finalmente van impactando en la manera que nosotros entregamos nuestros servicios de extensión rural. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de conceptos, por ejemplo, como la agricultura sostenible, el desarrollo sostenible, incluso el desarrollo humano, como esa libertad de poder elegir cómo vivir nuestra vida, cómo desarrollar nuestro medio de vida. Ay, Y le pregunté en el privado si de podemos. la autonomía. Ay, le puedo pedir ahí a María Auxiliadora si me puede, o a Ya silencié, María Paz, adelante. Yo lo voy a dejar escrito. ahí sí. Cuando hablamos de estos conceptos en que, por ejemplo, la sostenibilidad nos aborda al menos estas tres dimensiones: social, económica y medioambiental, nosotros vemos que ahí todas estas ideas nos llaman y nos dicen, y lo puse con una flechita por ahí, a la equidad, a tener un espacio equitativo. Entonces, esas ideas obviamente van permeando en cómo entregamos los servicios de extensión rural. Y si nosotros mantenemos estas ideas o concepciones tradicionales de género, por ejemplo, de que las mujeres nos dedicamos a los cuidados, a la reproducción, cuidados de infantes, digamos, cuidados de ancianos, el cuidado comunitario, y el hombre es el proveedor, el dedicado a la producción, nosotros realmente con ese sesgo lo que estamos haciendo es perder oportunidades de desarrollo, que son precisamente las metas que nosotros tenemos, buscar ciertas metas de desarrollo rural. Entonces, si pensamos incluso en esos roles, son los hombres a lo mejor los que migran a la ciudad, las mujeres están presentes y permanecen en ciertos espacios rurales, son mano de obra, y además la evidencia nos dice que las mujeres tienden a invertir en la educación de sus hijos, en la salud de sus hijos, en la nutrición de sus hijos. Entonces, el no mirar a ese público objetivo de manera especial con el lente un poco que se dice de género, este enfoque de género, nosotros estamos efectivamente perdiendo oportunidades de desarrollo. Entonces, vamos acercándonos qué implicancias tiene entonces el enfoque de género en la extensión rural. Y les voy a mostrar algunas ideas y de ahí vamos a hacer juntos nuevamente una lluvia de ideas de cómo bajamos estos conceptos a la práctica. Entonces aquí les quiero mostrar, este es un marco que es de Guatemala, que es un documento que se llama Paso a Paso para la Inclusión de Género en Iniciativas de Agricultura Sostenible adaptada al clima para Guatemala. Y básicamente nos dicen, miren,
tres preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cuál es la situación entre hombres y mujeres? Es decir, primero tenemos que conocer nuestro territorio, saber nuestros números, ¿cierto? Cuántos hombres y mujeres hay, y ahí les pongo y las diversidades, porque eso también responde a esta mirada de género. ¿Cómo está esa situación? ¿Hay diferencias o hay desigualdades entre hombres y mujeres? Es muy importante, por ejemplo, que las instituciones, las organizaciones, los mismos proyectos sepan cuántos hombres participan, cuántas mujeres participan, cómo es esa diferencia, si es, como alguien decía por ahí, para mi género debería ser inclusión, debería ser una oportunidad igual. Entonces hay que mirar eso y luego plantearnos qué podemos hacer desde nuestra vereda, desde nuestra acción al entregar el servicio de extensión rural, qué podemos hacer para subsanar esas desigualdades. Entonces, cuando nosotros nos ponemos este enfoque de género y empezamos a mirar a todos con esa premisa de dar igualdad de oportunidades y promover equidad, podemos aprovechar estas oportunidades de desarrollo, como les decía antes, mejorar productividad, visibilizar roles de género, eso nos dan oportunidades, promover la equidad y promover impactos a nivel predial y a nivel hogar, porque también, y lo conversábamos el otro día en una instancia en Colombia, que nosotros tenemos que mirar también las unidades como casa-finca o hogar-finca. Hay una familia detrás, hay un grupo diverso que se preocupa de la actividad productiva. Y ahí me gusta mucho esta imagen que tenemos a la mano izquierda, que efectivamente nosotros somos diferentes, tenemos diferencias, pero hay que hacer acciones afirmativas que nos permitan a todos tener una igualdad de oportunidades. Y las acciones afirmativas no son más que hacer ciertas discriminaciones, pero positivas, para incluir a aquellos que puedan estar en una posición de desigualdad. También es importante, y como les decía, ciertas ideas que seguramente ustedes han escuchado, que es la autonomía, para nosotros poder tener desarrollo humano y de ahí hacia arriba desarrollo sostenible y una agricultura sostenible, tenemos que pasar por la autonomía. Y eso tiene que ver con tener una autonomía económica, una autonomía en toma de decisiones y una autonomía física también. Entonces, esto nos agrega otra capa de ideas que nos empiezan a impactar en los servicios de extensión rural. Y efectivamente, cuando hablamos de la autonomía y hablábamos antes de que podrían haber desigualdades, efectivamente nosotros necesitamos un poco más de igualdad en el acceso, uso y control de los recursos, que esto sea un poquito más equitativo. Entonces, con esas ideas en mente, y voy a dejar de compartir, vamos a seguir la conversación en esta pizarrita. Ahí se les va a cargar de a poquito. A mí también se me demora en cargar un poquito. Vamos a la siguiente página. Entonces, demos ideas. Ustedes en campo, en las fincas, cuando les toca visitar a sus agricultores, a sus agricultoras, ¿qué ha implicado para ustedes el enfoque de género en la extensión rural? ¿Cómo aplicarían o cómo han aplicado ya el enfoque de género ya en la acción, ya en terreno? Como les decía, los invito a compartir ideas, ya sea en las etiquetas o pueden levantar su mano y abrir el micrófono, o también pueden escribirnos en el chat. La idea es que esto sea una instancia participativa. Entonces, por aquí voy a aprovechar de mirar el chat y veo que, por ejemplo, María Liliana Céspedes, antes cuando hablábamos de género, nos habla de relaciones sociales, efectivamente. Celsi nos dice y una mirada integral de relaciones sociales entre hombres y mujeres. Nancy nos dice buscar la equidad entre mujeres y hombres, muy bien. Y en la práctica, ¿cómo bajamos esas ideas
cuando estamos entregando un servicio de extensión rural? A ver, ¿quién tiene una idea o quién le ha tocado aplicar? Pueden levantar la mano o solamente tirar ideas. Muy bien, Celsi. Celsi se nota que tiene experiencia y un aspecto súper importante es mirar quién hace qué y quién decide qué. Y eso tenía que ver con lo que conceptos, estamos vinculando conceptos como la autonomía, si es que hay una participación equitativa o igualitaria en la toma de decisiones, y cómo están los roles de género. ¿Quién en campo, en finca, quién, por ejemplo, alimenta a los animales? ¿Quién es el encargado o la encargada de comercializar? ¿Quién es el encargado o la encargada de hacer labores en terreno que puedan ser como por ejemplo podar, como por ejemplo aplicar medicinas o preparar, hacer biopreparados? Por aquí Liliana nos dice, hay que analizar la dinámica del territorio e identificar brechas. Eso es súper concreto en la acción, es decir, cuando nosotros vamos a hacer un servicio de extensión rural y que siempre nos han dicho o hemos aprendido que tenemos que hacer un diagnóstico, parte de esto es ver cómo están estas relaciones en cuanto al género. Quienes toman decisiones, quienes manejan los recursos, quienes hacen las labores productivas. ¿Alguien más? ¿Qué otras cosas concretas les ha tocado hacer para bajar estas ideas del enfoque de género a los servicios de extensión rural? Bueno, sigamos entonces. Ahí van a ir apareciendo de a poquito más ideas. Vamos a la acción. En la acción y en concreto, ¿cómo todas estas ideas las bajamos en nuestro día a día cuando visitamos a agricultores y agricultoras? Una acción bien concreta es favorecer el acceso a recursos humanos y financieros. Entonces, necesitamos saber nuestros números y ver qué es lo que pasa con el tema de género, quién está accediendo a estos recursos humanos y financieros. Estamos hablando quiénes acceden a los créditos, quiénes acceden a los servicios de extensión, a la visita de un extensionista o a un apoyo directo, y focalizar. Es decir, como las 3 preguntas que nos planteaban en Guatemala. ¿Cómo está la situación? ¿Hay alguna desigualdad? ¿Qué podemos hacer para superar eso? Es muy importante también que los técnicos, los extensionistas, estén capacitados en enfoque de género, que puedan comprender a qué nos referimos con género, y que ya lo decíamos, es una construcción social, son cosas que uno aprende, son roles, relaciones, atributos, y que van cambiando en el tiempo y que a veces determinan, sin quererlo, una discriminación. Entonces, a nosotros, por ejemplo, tener una visión de género quizás muy tradicional, como decir, bueno, que yo una vez lo vi en África, se invitaba a las capacitaciones a los jefes de hogar, principalmente hombres, a abordar un tema sobre manejo de animales, manejo caprino. Y realmente quienes atendían a los animales, atendían a los rebaños, eran las mujeres. Entonces, ahí había un error, digamos, entonces por esa quizás no preparación que tenían esos equipos técnicos en el tema de género. Idealmente, y desde nuestra vereda, aunque sea técnica, aunque sea muy en campo, en finca, impulsar la flexibilidad en los requisitos para acceder a estos apoyos financieros, favorecer la propiedad de tierra y agua. Muchas veces, en muchos países, el acceso a los recursos o la parte legal te piden cierta documentación y esa está a nombre del hombre. Y sin querer, ahí estamos
discriminando y poniendo en una posición desfavorable, en este caso, a las mujeres. Y también se ha visto que hay iniciativas como, por ejemplo, bonos y subsidios directos a personas que son cuidadoras y que nuevamente, mirando con un enfoque de género, también podrían ser cuidadores, podrían ser hombres que han quedado solos quizás o que quedan a cargo del cuidado. Pero voy a mirar acá el chat. Aquí Sonia nos dice, hay que hacer un diagnóstico de la situación e identificar oportunidades, súper bien. Juanita nos dice, me ha tocado trabajar con hombres y mujeres productoras, con comités mixtos y a veces la mayor cantidad de mujeres, huertas familiares, por ejemplo. En otras oportunidades, mujeres manejando maquinarias pesadas. Miriam dice, hay que hacer un análisis en la organización mixta y ver quién ocupa la comisión directiva, la presidencia. Súper bien. Y eso va ya, habíamos hablado de la autonomía financiera y esta acción en particular apunta a eso. Entonces avancemos un poquito más. Apoyar la capacidad o el desarrollo de la capacidad emprendedora. En este espacio es bien interesante porque, por un lado, y yo creo que ustedes lo han escuchado hablar muchísimo, y se habla del empoderamiento, de la autoestima y la autovaloración. Y en el caso, yo conozco la experiencia en Chile, hay un programa focalizado en mujeres y en emprendimiento para mujeres, pero el primer módulo tiene que ver con este primer punto, que es desarrollar ese empoderamiento, esa autoestima, esa autopercepción de que soy capaz, y de ahí en adelante se sigue con todo lo que es el desarrollo de un emprendimiento. Entonces hay que mirar esa parte, ofrecer actividades que sean abiertas a ambos géneros, evitar enfocar la promoción de actividades basadas en roles de géneros que podrían ser tradicionales, como decía Juanita, efectivamente tengo grupos totalmente mixtos, entonces sí hay mujeres que manejan maquinaria pesada, uno podría pensar que no. Sí hay hombres, por ejemplo, que se dedican a la elaboración de ciertos productos que uno pensaría que tradicionalmente los elaboran las mujeres, en fin. Entonces, eso también es importante. Otra cosa que podemos hacer en concreto es facilitar y favorecer a la organización de mujeres y poder darles ese apoyo financiero. Si podemos, y en eso las mujeres tienden a una acción comunitaria, por su rol tradicional tienden a una acción colaborativa y esos grupos hay que empujarlos y fortalecerlos y experiencias exitosas de mujeres nos ayudan un poco a esto del empoderamiento. Yo puedo realmente, aunque esté quizá en una situación que no he sido quizás favorecida en la toma de decisiones o en la parte económica, sí se puede. Entonces, eso también es algo que nosotros en concreto, desde el ejercicio de los servicios de extensión rural, podemos hacer para aplicar el enfoque de género. Otras ideas, y a mí este me encanta, me gusta mucho, tiene que ver con impulsar tecnologías apropiadas, desde el diseño, desde la selección, desde que nosotros decimos, estamos en campo y decimos, bueno, aquí realmente se requiere una maquinaria en específico, esa decisión también tiene que tener un lente que nos permita ver si efectivamente las tecnologías que estamos promoviendo o incluso los sistemas productivos que estamos promoviendo pueden participar personas, por ejemplo, de diversas contexturas físicas. Y les voy a contar una anécdota. Y hay herramientas metodológicas que nos ayudan a mirar esto en mayor detalle. Pero esto yo lo aprendí hace varios años cuando se promovía el uso de una desbrozadora. La desbrozadora es una máquina para una persona, digamos, se acciona con un motor diésel, en fin, y eso en Chile se hizo una iniciativa y los extensionistas estaban promoviendo y entregando estas maquinarias. Y hicimos el ejercicio de ver si esta tecnología efectivamente era apropiada para todo tipo de personas y para mujeres también. Y hicimos el ejercicio que era un poco teórico y bueno, y ellos lo aplicaron y qué sé yo.
Y parte de eso tenía que ver con que yo había encontrado una foto de la recepción de esta desbrozadora por una persona, una mujer, y era una mujer mayor. Entonces, eso nos dio pie a muchas conversaciones y ver cómo podíamos subsanar esas dificultades. Yo también tengo mi campito pequeñito, me compré mi desbrozadora y la verdad es que me ha sido súper difícil utilizarla. Fue más desafiante de lo que yo hubiese pensado. Entonces, tiene que ver con esto, ver si las tecnologías son apropiadas para quienes los van a usar, pensando en diferentes contexturas, pensando también en disminuir el tiempo de dedicación y esfuerzo asociado a una labor. Y estamos hablando ahora de las mujeres, ¿por qué hablamos de las mujeres tanto? Porque generalmente son las que están, y nos lo dicen las estadísticas de los distintos proyectos que hacemos, yo creo que ustedes me lo pueden asegurar también, son las que están en menor presencia. Justo ayer hacía una estadística y no era malo, eran 51% hombres, 49% mujeres, pero efectivamente las mujeres siempre están con menor visibilización, menor representación y reciben menos estos servicios. Entonces, las mujeres, como estamos con estos roles de género de cuidado, efectivamente nos interesan cualquier práctica o tecnología que nos disminuyan estos tiempos de dedicación porque nos permite dedicarnos de mejor manera a otras, como puede ser el cuidado de los niños, el cuidado de personas enfermas. Podemos hacer esfuerzos también para implementar tecnologías o prácticas que disminuyan la dependencia de insumos externos. El otro día, como les decía, cuando hablamos en Colombia, se planteó derechamente sobre la mesa, se puso el tema de la agroecología, es una forma de hacer agricultura y de relacionarse con la comunidad, incluso, y que uno de los pilares es disminuir la dependencia de insumos externos. Y otra cosa es ver que estas tecnologías, por ejemplo, tengan capacitaciones o talleres y todo que aborden todas esas posibles brechas que podríamos encontrar que tienen que ver, que nacen del tema del género. Porque volviendo al tema de la desbrozadora, efectivamente, por roles de género, a mí nunca me había tocado relacionarme con un motor. Entonces, de manera tan directa y tener que echarlo a andar. Y entonces la capacitación que yo requerí quizás es mayor y puede ser a lo mejor más básica incluso, abordar desde más las bases, que para un hombre que quizás por sus roles de género está mucho más familiarizado con ese tipo de herramientas. Otra cosa y que lo hablamos también en el inicio, es participación en tomas de decisión. Y es importante, y en esto de las acciones afirmativas que yo les decía antes, esta discriminación positiva que uno puede hacer, uno puede intencionar que exista paridad al menos. Paridad en una comisión, paridad en representantes de grupos de agricultores, como alguien decía por ahí, los comités, quiénes son las presidencias, promover eso. A veces resulta difícil, a veces no es tan bienvenido, pero es algo que es necesario impulsar y volviendo del principio, porque en no hacerlo estamos efectivamente discriminando a un grupo y al final del día estamos perdiendo oportunidades de desarrollo rural. Entonces, ahí radica la importancia. Es importante también que nosotros vayamos modificando de a poquito nuestro lenguaje y visibilicemos y ocupemos ese lenguaje inclusivo de hombres, mujeres e incluso diversidades. Cosas que podemos facilitar para que haya más participación es que todas nuestras actividades tengan cuidado con los horarios. Nosotras como mujeres asociadas a roles tradicionales de cuidado, vamos a estar pensando que a cierta hora hay que preparar alimentos, que a cierta hora llegan los niños de la escuela, en fin. Entonces, hacer una actividad en un horario apropiado o considerar que este taller en particular necesita además ofrecer un cuidado de niños, un espacio para los niños, una actividad en particular para que los niños también puedan estar presentes, que no tengan hambre, una frutita, algo, eso también
es una acción que nosotros podemos tomar de manera afirmativa y que nos permite ver el tema de género. Si María Auxiliadora me pudiese cerrar el micrófono, por Listo, ya. favor. Listo, listo. Hay otro más abierto, ya, ahí. Súper, muchas gracias. No es que no los quiera escuchar, sino que genera un poco de ruido. Entonces, esas son otras cosas que nosotros podemos hacer para bajar esto del enfoque de género a los servicios de extensión rural. Otra cosa que es delicada pero que finalmente no lo podemos evitar de verlo y de enfrentarlo cuando hacemos servicios de extensión rural, es que al tener este lente de enfoque de género, empezamos a ver cosas que están pasando y que podrían ser situaciones, por ejemplo, de violencia, de abuso. Y en ese caso, si bien nosotros estamos dedicados a la parte técnica, es necesario que estemos preparados y preparadas para poder orientar a esa persona en esa situación y ver hacia dónde tiene que ir. O sea, es decir, y ustedes lo saben, muchas veces en cualquier situación, incluso situaciones de emergencia, los representantes, los que están en la primera línea, son los extensionistas y las extensionistas. Entonces es necesario que nosotros nos preparemos sabiendo además este tipo de cosas. ¿Cómo se hace? ¿A quién hay que acudir? ¿A quién hay que recomendarle que hable con qué persona para facilitar denuncias que puedan ser de abuso o de acoso? Y esto tiene que ver con la autonomía física. Estas tres autonomías que hablamos al inicio, estos grandes conceptos: autonomía financiera, autonomía de las decisiones, autonomía física, se ven bajadas y reflejadas aquí en estas acciones específicas que podemos hacer. Todo esto lleva a que nosotros tengamos que formarnos, ¿cierto?, en estos conceptos y en el uso de herramientas metodológicas. A mí las herramientas metodológicas en particular me gustan mucho porque son esa guía que nos permite ir aplicando paso a paso, de manera de que estos conceptos que a lo mejor puedan ser elevados, se traduzcan en acciones concretas en terreno. Pero antes de eso quiero revisar aquí el chat. Marisa menciona que también hay que comprender cuántas mujeres son extensionistas y cuántas acceden a ser coordinadoras o directoras de servicios de extensión. Súper bien, Marisa, y efectivamente en Latinoamérica hay hartos compromisos que se ven reflejados en esas acciones en que se intencionan. Son acciones afirmativas para que esas situaciones de desigualdad se vayan superando. Entonces, vamos a ver vamos a seguir con nuestras reflexiones e ideas recogidas de ideas. Vimos entonces que un poco comenzamos hablando y ahí ustedes nos comentaban qué entendemos por género. Sabemos que es construcción social, que son roles que asumimos o nos autopercibimos. Implica buscar igualdad de oportunidades, equidad también nos decían en el chat. Empezamos a ver qué implica entonces esto del género en la acción concreta en la extensión rural. Bueno, vamos a tener que mirar no solo si la práctica técnica está bien hecha, mal hecha y qué se puede mejorar, sino también quién la hace, quién toma la decisión. Y en base a eso enfocar, analizar, por ahí decía, la dinámica del territorio, identificar brechas, y tratar de actuar en base a eso mientras entregamos nuestro servicio de extensión rural. Yo voy a ser un poco reiterativa, que por qué esto es importante, porque finalmente nosotros podemos perder oportunidades de desarrollo si no ofrecemos estos servicios de manera equitativa e igualitaria. Voy a ver los chats de nuevo, porque aquí salieron un par más de nuevo. Juanita nos dice: solía comentar con mis compañeras de la extensión y especialistas en la temática que llegó un momento en que al tratar género en alguna reunión teníamos o tenemos 95% de mujeres.
fuimos al otro extremo y aún se habla de brecha. Muy bien, Juanita, ese es un excelente punto. Porque cuando hablamos de género, y por eso yo les decía, bueno, ¿por qué estamos hablando de mujeres? Terminamos hablando de mujeres y hablamos de género, porque tradicionalmente y usualmente son quienes están en desventaja. Pero al analizar nuestros números puede perfectamente pasar lo opuesto. Y que tengamos que tengamos que hacer acciones afirmativas, pero hacia el otro lado. Marisa dice, en la mayoría de los países no es así. Y se trata de... ¡ay, me perdí! Y se trata de hablar desde lo que sucede en diferentes contextos. Otras veces las mujeres tomaban esos trabajos porque los hombres iban a otros puestos de mayores ingresos, además de las capacidades. Es decir, no es solamente un tema de capacidades. Efectivamente, es un poco así. Yo creo que usted, y les pido que abran el micrófono nomás, pueden levantar la mano y nos pueden contar. Es parte de los desafíos de aplicar un enfoque de género y tratar de promover igualdad de oportunidades y equidad. Aquí Beth nos dice muy interesante, ¿podrían brindarnos algunas referencias bibliográficas de manuales o guías sobre extensión rural con enfoque de género o sistematizaciones de experiencias que incorporen esta perspectiva? Totalmente, vamos a compartir, por supuesto, el PowerPoint y les vamos a compartir un manual. De las cosas que yo les cité aquí en esta presentación, tengo esos materiales, así que se los vamos a compartir. Uno de ellos es precisamente un manual de extensión rural con enfoque de género. Entonces tiene todas estas herramientas metodológicas, pero invita y te dice qué cosas puedes hacer para evitar, sin quererlo, porque no es que uno lo quiera, pero evitar es la discriminación. Vamos a bajar otro poquito, avanzar. Y la pregunta que les quiero hacer a ustedes, si pueden, como les decía, levantar la mano, pueden anotar si quieren o pueden estar en el chat, es pensando en herramientas metodológicas, ¿conocen alguna que la quisieran compartir? ¿Tienen alguna experiencia en particular que nos quisieran compartir? Se agradece mucho. Yo les voy a mostrar algunas que conozco y he utilizado, pero quiero escucharlo a ustedes, porque estoy segura que por ahí hay mucha experiencia. ¿Qué herramientas metodológicas se podrían utilizar que nos ayuden a empujar un poquito, a intencionar la aplicación del enfoque de género mientras hacemos servicios de extensión? ¿A quién me puede sugerir? Yo les voy a dar una pista. Por ahí alguien decía, ¿quién hace qué? ¿Y quién toma la decisión? Hay herramientas metodológicas que paso a paso nos ayudan a hacer ciertas preguntas claves que nos permiten ver precisamente ese punto. Entonces ya no solo miramos, como les decía antes, la práctica técnica en particular, sin ningún contexto, está bien podado o está bien esquilado o está bien cocinado o en fin, sino que empezamos a mirar un poco más allá y vemos quién está tomando la decisión y quién está haciendo la labor. Y pensando también de que no solo tenemos un agricultor, quizás hombre, sino que tenemos una pareja, tenemos diversidades y tenemos un grupo también familiar. Hay niños también trabajando, apoyando a su familia, hay personas mayores. Entonces, saber quién hace qué también es una herramienta metodológica súper buena. Aquí Miriam, muchas gracias Miriam, me está dando muchas ideas. El análisis del uso del tiempo. Esa es otra herramienta y aquí voy a anotar las que hemos conversado, quién hace qué, quién toma la decisión. El análisis del uso del tiempo. No sé si Miriam quisieras ampliar un poco esa idea, por qué es importante o cómo se podría decir. Aquí Sandra dice,
De Chile. ¡Woohoo! Lo mismo iba a decir para la distribución justa del trabajo. Ahí se respondieron la una con la otra. No sé si Miriam, tú quisieras agregar algo más. ¿No? Vamos entonces a qué cosas podríamos hacer en concreto, qué herramientas metodológicas hay ahí afuera. Y hay un montón, y vamos a tener esos materiales disponibles para ustedes, tenemos sus correos electrónicos, así que les va a ir llegando información. Tengo aquí un reflejo, no puedo avanzar la... Ahí sí. Entonces aquí hay una que se llama el calendario estacional. A mí me gusta mucho esta herramienta. Lo primero que tenemos que considerar, quizás lo debería haber dicho antes, pero antes de cualquier cosa, las herramientas las utilizamos, pero no son un fin por sí mismo, sino que las herramientas están aquí para guiarnos en un paso a paso, dar oportunidades y espacio quizás de análisis, de conversación, que nos lleven finalmente a poder aplicar un enfoque de género y tener estas acciones que nos permitan promover esta igualdad y equidad que estamos buscando. ¿Okay? Entonces, lo primero es tener eso en cuenta. Aquí Celsi dice. Y también Gazul Arce de Paraguay. En finca, identificar los roles productivos y reproductivos, sus necesidades básicas y estratégicas. A ver, entonces, si me dejan, voy a volver porque la idea es que vayamos registrando todas estas ideas. Me encantaría si alguno o alguna de ustedes se anima a abrir el micrófono y contarlo, cómo lo ha utilizado, qué dificultades ha tenido, desafíos, qué recomendaciones tiene, eh, para que, para que no solo me escuchen a mí, sino que escuchen a todas y todos los que están presentes. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, adelante, por favor. Perdón, no puedo encontrar dónde alzar la manito, por eso interrumpo así. No hay problema. Bueno, solicitabas de algunas prácticas que uno hace en campo y creo que lo que Miriam decía, empezar con la temática de las horas de trabajo que tienen las mujeres y los hombres en la finca, y a partir de ahí empezar la reflexión. Los diagnósticos son muy, muy importantes siempre y cuando lo hagamos en forma muy abierta y muy participativa. Entonces, para mí lo importante es trabajar desde las mismas mujeres, cómo se sienten, cómo están, y abordar integralmente sus problemas, sus ideas, etcétera, y construir desde las necesidades. ¿Sí? Alguien decía ahí de las necesidades prácticas, que es lo primero que ven las mujeres. En campo ellas están preocupadas de la cocina, de lavar la ropa, y bueno, y partamos de ahí. Y con el tiempo, si somos sistemáticos, si trabajamos realmente con un enfoque dirigido a ellas en primer lugar, de a poco salen las necesidades estratégicas. Y aquí también es muy importante el trabajo con los hombres, ¿sí? Porque ellos también tienen que entender el rol que cumplen, no solamente en el tema productivo, sino también el reproductivo. Porque vemos tantas mujeres lideresas en campo que una, cuando les escucha, se queda maravillada de la capacidad que tienen de análisis. Pero nos preguntamos si esa mujer pudo salir de su casa como cualquiera de nosotras
sin madrugar para poder dejar la mesa puesta, el guardapolvo limpio, todas las tareas hechas en la casa. Entonces, así mi cuestionamiento siempre, mi autocuestionamiento es hasta qué punto yo estoy trabajando para no hacerla a ella más esclava, no solamente en su casa, sino también fuera de ella. Es decir, en vez de trabajar para hacer de que ellas tengan un tiempo, inclusive recreativo, de repente les llenamos de más tareas y eso pasa porque justamente no cuestionamos en nuestras capacitaciones las cuestiones de género. No cuestionamos, no analizamos eso y entonces sin querer, porque estoy absolutamente segura que nadie quiere darles a las mujeres más trabajo del que ya tienen, terminamos haciendo eso. Es un comentario que hago. Muchas gracias, Celsi, y creo que contestaste incluso una pregunta que nos plantea, y de ahí te doy la palabra, María Antonia, que nos plantea Flori Chazarín, que dice, no sé si se ha dicho antes, pero es necesario no solo involucrar mujeres, sino hombres en asuntos de género, para poder llegar a una mejor equidad y entendimiento de las necesidades, justamente lo que Celsi nos está abordando. También podemos ver, nos hace ver aquí, Flori, que en los mismos participantes de este webinar parece que haber muy pocos hombres. ¿Cómo podemos hacer que el tema de género no sea en la mayoría trabajado por mujeres? Déjenme contarles que en Colombia también éramos puras mujeres eh, hablando. María Antonia, adelante. Gracias. Más que una herramienta metodológica, quería compartir una práctica que he conocido en alguno de los proyectos acá en Colombia, y es que, claro, digamos que las mujeres en el campo también se tienen que encargar de los hijos. Cuando tienen bebés dejan de participar en algunas capacitaciones o espacios formativos, pues porque no tienen quien le cuide o con quien dejar al niño o a la niña si es muy chiquito. Entonces, algunas prácticas que he visto es que dentro de los mismos proyectos se generan espacios seguros para que las mujeres puedan tener quien se haga cargo durante 2 o 3 horas de los niños ahí mismo, digamos, cuando se está dictando las capacitaciones, para que ellas no dejen de participar, porque entonces lo que se veía era que había una deserción importante en mujeres cuando se estaban haciendo proyectos rurales, porque precisamente no tenían con quién dejar a los niños en la casa, o bueno, no se sentían seguras. Entonces se implementaron como una suerte de guarderías ahí mismo en los espacios. Se contrató como pues a profesoras que pudieran estar ahí, o a nanas que pudieran estar ahí al cuidado de los niños, mientras las mujeres se seguían capacitando. Creo que eso también puede ser como una buena práctica. Sé que eso, por supuesto, implica más presupuesto, bueno, como tiene otros temas ahí como que se deben tener en cuenta, pero también es como buscar cómo tender puentes para que se pueda garantizar como la participación de las mujeres de una manera como más tranquila y como más participativa, de manera justa, ¿no? Ujú. Muy bien, María Antonia, muchas gracias. María Liliana, tiene su mano adelante. Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho Hola, gusto estar hola. participando, y nada más para complementar un poco y explicar un poco acá lo que había puesto en el comentario sobre diagnósticos en Ujú, distintos niveles, que es algo que utilizamos a través de encuestas en los proyectos que me tocó estar, porque muchas veces digamos que la respuesta de un dirigente de un comité o de una asociación es una, y muy distinta cuando cruzamos todo eso, porque siempre es muy importante realizar estas encuestas a nivel de todos los actores, que más bien los técnicos de campo que conocen perfectamente también la situación del grupo con quien viene trabajando hace tiempo, digamos a nivel de técnicos, de productores y mismo de las mujeres que están trabajando. Entonces, sacar toda esa encuesta y después hacer un cruce para ver en su mayoría qué es lo que coincide y qué no, en base a las respuestas que brindaron, digamos, de manera al azar.
y después de eso cerrar con un diagnóstico ya más participativo donde estén todos y de ahí van saliendo, digamos, en su mayoría los datos que vamos a ir necesitando para ir planteando, digamos, los indicadores de cada proyecto que se encuentra desde la planificación, trabajar así. Entonces, eso básicamente quería compartir que es lo que más solemos hacer en los proyectos que me tocó estar. Muchas gracias, María Liliana, y se cruza súper bien. Yo había anotado aquí un comentario de Sandra. Hola, Sandra. Que nos decía que hay que entregar una extensión integral, no tan solo enfocada en lo técnico productivo, y ahí María Liliana, tú lo pones súper bien, o sea, es mirar varias dimensiones y además varios niveles y cruzar esa información. A mí me gustaría ahora llamar, eh, quizás aquí estoy viendo que hay un hombre, Pablo, a ver, no es por ponerlo en el escenario a propósito, pero es una acción afirmativa para que los hombres también nos puedan decir cómo lo ven. Por ahí cuando alguien decía, pucha, somos puras mujeres hablando de esto, creo que Juanita dijo, o alguien más, perdón, que decía, bueno, Celsi, que en estas actividades también hay que involucrar a los hombres para que en el fondo se den esas oportunidades y haya, digamos, una conciencia un poco más amplia. No sé si Pablo Córdoba, que por ahí tú también compartiste una técnica que se dice, hablo, escucho y construyo para que cada uno respete las voces de los demás y no se critiquen, sino que construyan desde el respeto. ¿Cómo lo ves tú, Pablo? ¿Estás por ahí todavía? Ah, ahí está Pablo. Nos respondió por el chat. No sé si, Pablo, ¿quieres que te lea el chat o tienes la posibilidad de abrir tu micrófono? Como tú quieras. Es que no lo puedo ver. Voy a partir leyendo su comentario, pero dice, el sesgo de que los hombres son los aptos para las tareas del campo tiene que ser discutido, haciendo ver que y dice que está en un lugar con mucho ruido ambiente, que por eso no puede abrir su micrófono, no hay problema. Entonces, ese sesgo tiene que ser discutido haciendo ver que no todo puede ni debe ser analizado desde un solo punto, sino que la construcción del objeto se ve enriquecida desde distintas perspectivas. En mi experiencia, cuando el sujeto ve que hay cosas que se le escapan, por no contemplar la diversidad de pensamientos o visiones, se abre al diálogo. Y eso no solo sirve intergénero, sino que también se aprende a valorar todo aporte constructivo y trabajar en equipo. Muchas gracias por tu aporte, Pablo, por estar presente y compartiendo. Vamos entonces a ver, voy a cerrar aquí. Me encantó que ya como que entramos en calor y ya están participando un poquito más, compartiendo sus experiencias. Vamos a ver algunas entonces herramientas metodológicas. Para los que hablaron o mencionaron por ahí el diagnóstico rural participativo, esta herramienta es absolutamente familiar y es la herramienta del calendario estacional. Y el calendario estacional lo podemos mirar, llamarlo de una forma formal como una carta Gantt, ¿cierto? O un calendario de actividades en que analizamos un año o incluso puede ser por temporadas y vemos cuáles son las actividades que se están haciendo. Cuando las hacemos con enfoque de género, podemos empezar a hacer esas preguntas de quién hace esa labor, quién tomó la decisión, quién participa. ¿Ya? Entonces, acá yo les muestro, fue una actividad que se hizo en Chile, que no ha pasado tiempo, haciendo el calendario estacional con un grupo de mujeres y ahí efectivamente se van viendo la multiplicidad de tareas que tienen que enfrentar. Entonces, también es una herramienta que nos sirve para visibilizar lo que está pasando, las cargas de trabajo, en fin. Entonces, como les decía, no es una herramienta como un fin meramente técnico, porque efectivamente técnicamente uno puede analizar muchas cosas, sino que también para abrir esos espacios de diálogo y como muy bien decía Pablo,
traer a colación estas perspectivas. Las herramientas, por ejemplo, se pueden hacer separando hombres y mujeres, pero después haciéndolos compartir sus resultados. Eso ofrece espacios seguros para ambos, para presentar sus ideas, para reflejar todo lo que hacen, pero luego los juntamos y compartimos la experiencia a nivel grupal. Y eso de seguro ofrece esa oportunidad que decía Pablo, muestra esas cosas que se le escaparon en el calendario de las estaciones. Vamos a ver una siguiente herramienta y obviamente no las vamos a abordar en mucho detalle, pero es para irles contando cuáles son las que hay. Unas son los mapas parlantes, tienen hartos nombres, pero también puede ser el mapa pasado y futuro, en fin. Y esta herramienta es muy bonita en el sentido de que nos permite también un espacio de diálogo, no requiere grandes recursos, es una herramienta que nació de hecho en Colombia, cuando se trabajó con indígenas del Cauca para reconstruir su historia. Entonces, hoy se aplica a lo largo de todo el mundo, aquí tengo fotos de varios lados, y nos permite nuevamente, también esto puede ser aplicado con enfoque de género y podríamos separar a hombres, separar a mujeres, ver cómo piensan y luego juntar y llevar a un diálogo o a metas en común. Como les decía, siempre lo voy a decir varias veces, no son un fin por sí mismos, sino que son un espacio de diálogo. El de acá de la izquierda, por ejemplo, en Uganda, en este proyecto en particular, se hace el mapa a nivel familiar, es decir, participan todos los miembros de esta familia. Acá se hizo de manera grupal, estaban hombres y mujeres juntos, estos son extensionistas que están trabajando, practicando un poco la herramienta. Entonces ahí está la posibilidad que ofrece esta herramienta. Efectivamente, de hecho hay un registro que creo que está en uno de los manuales de diagnóstico rural participativo, en que hay un ejemplo entre un mapa de una misma localidad, un mismo territorio que hacen las mujeres, las cosas que desean a futuro y otras que hacen los hombres, y efectivamente tienen algunas diferencias y otras cosas en común. Entonces eso nos permite trabajar ya más en comunidad, pero con este enfoque de género. El uso del tiempo, que lo dijeron bastante. Hay una herramienta que se llama reloj de 24 horas, una herramienta muy sencilla. Uno hace un círculo, lo divide en 24 espacios y analiza y conversa con un hombre o con una mujer en este hogar. Recordemos que hay diversidades, puede haber un hombre solo, una mujer sola, dos hombres, dos mujeres, en fin, una abuela o abuelo a cargo de niños, en fin. Entonces, analizamos con las personas presentes cómo son sus días. Obviamente, los días cambian según las estaciones, etcétera, pero la idea es tener visibilizar esta carga de trabajo, esta multiplicidad de tareas. Por ahí alguien decía, muy bien decía, ay, se me fue el nombre, Celsi, no es la idea que ya con todas las tareas que una mujer realiza, agregarle más tareas, aún más carga de trabajo. Y ahí es importante que el hombre participe. Y esta herramienta nos sirve para dar esa conversación, donde se pueden apoyar y equilibrar un poco en el trabajo. Les tengo una anécdota, que esta herramienta la utilizamos hace unos años atrás en una capacitación con extensionistas en Chile. Y les contamos, bueno, de la herramienta, en fin, y obviamente la llevamos a practicar porque la idea es utilizarla uno primero para después poder ejecutarla bien con un grupo, en una comunidad, en fin. Y separé a extensionistas mujeres por un lado y a extensionistas hombres por el otro. Nos dio mucho material de conversación juntar los dos relojes porque efectivamente el reloj de las mujeres abarcaba todas sus labores técnicas, más todas las de cuidado. Estaban todas ahí, todas metidas. En el caso de los hombres, solo estaban las labores técnicas. Y claro, no es que no tengan un rol,
digamos, más de cuidados o reproductivos en sus hogares. Pero ahí se ve donde se ponen el foco, la energía, entonces, bueno, nos dio pie para conversar de una manera bastante amena, nos reímos bastante también de la situación, pero de conversar, de cómo se van dando estas cosas y lo que implica para una mujer poder participar y qué puede hacer a lo mejor el hombre para poder apoyar en esa participación. Y la última es esto de lo que yo les contaba, el perfil de una solución tecnológica, y esto más que nada es un análisis cualitativo, pero la idea es que frente a una solución tecnológica que nosotros queramos promover en campo, parar antes de hacer la inversión y estarla repartiendo y ver cuál es el tiempo de dedicación que nos está permitiendo a lo mejor reducir esta herramienta. En ese caso, para hombres y mujeres es importante, pero para mujeres sobre todo si es que son quienes las que están en cuidados, en labores, digamos, reproductivas, pero además en producción. Entonces, el tiempo de dedicación, ojalá se reduzca y todo, es una cosa positiva. El horario de ejecución de la actividad también es importante. Si es una tecnología que nos permite acomodar horarios o efectivamente es una tecnología que hace que esto deba ser un horario muy particular, puede ser un problema para ser utilizado por un hombre o por una mujer. Es importante, también como les decía antes, con el ejemplo de la desbrozadora, el trabajo o esfuerzo físico que implica, como les decía en ese programa con unos extensionistas en INDAP, ahora que está Sandra, efectivamente ellos estaban entregando desbrozadoras y hay personas, y como está en la fotografía, de distintas contexturas físicas, hay niños, hay personas mayores, hay hombres, mujeres, entonces eso también hay que mirarlo y ver que cómo es nuestro territorio, qué es lo que hay y ver si es apropiado o no. Importante, obviamente, si esto gatilla, esto puede ser solución tecnológica o una propuesta de un nuevo sistema productivo o un negocio, si eso afecta o no el control sobre el ingreso económico. Pensemos en esas oportunidades de desarrollo que tenemos en este territorio. Si hay más mujeres, hay que enfocarse ahí, ojalá que manejen ingresos, porque eso es oportunidad de desarrollo y desarrollo integral en todas sus dimensiones. Y luego cualquier otro requisito de uso que pueda haber. Por ejemplo, lo que les decía antes, capacitaciones muy complejas, tienen que ser adecuadas para cada público objetivo, requiere inversión. ¿Hay inversiones disponibles? ¿Están disponibles para todos y todas o solo para quien es dueño de la tierra? ¿Cómo quedaría la mujer en ese caso? En fin, entonces ver cualquier otro requisito que pueda haber. Entonces, esto es un viaje que acabamos de hacer, un ejemplo de cómo grandes conceptos los podemos efectivamente, los podemos bajar al ejercicio de la extensión rural. Es necesario bajarlos porque nos permite llegar a esas metas de desarrollo sostenible que nos implica abordar muchas dimensiones y que nos permite además aprovechar todas esas oportunidades de desarrollo que tenemos en nuestros territorios y que estas herramientas metodológicas nos ayudan a que evitemos esas situaciones en que sin querer hacemos alguna discriminación y nos ayudan a hacer esas afirmaciones, digamos, esas acciones afirmativas. Así que con eso hemos llegado al final de esta presentación. Les quiero agradecer, obviamente, por acompañarnos en este rato. Quiero agradecer la participación en las pizarras. Esto es información sumamente valiosa. La idea era que esto fuera efectivamente participativo y lo logramos. Sé que muchos de ustedes tienen mucha más experiencia y los invitamos a hacerse parte de Relacer, acercarse a la Secretaría Ejecutiva. Por ahí María Auxiliadora, mi persona, María Antonia, que es nuestra periodista, y contribuyamos a divulgar estos conocimientos, estas experiencias para seguir promoviendo
servicios de extensión rural inclusivos en nuestra región. Les voy a pedir si abrimos las cámaras antes que ya nos tengamos que irnos rápidamente. A ver si alguien más puede abrir su camarita. Gabriela, Beth, Flori. Javier va manejando. Mire al frente. Ni se le ocurre mirar a la cámara. Magdalena, Ana, por ahí si pueden. Otras manejando, pucha. Multitarea. Listo. Ana, no sé si está por ahí. Bueno, yo creo que estamos igual. Listo, voy a tomar entonces 1, 2, 3. Voy a tomar una segunda. Listo, muchas gracias. Ana dice que no tiene su cámara disponible. No se preocupe. Preguntas que nos salen en el chat, vamos a compartir nuestros datos. Nosotros tenemos una página web, es relacer.org, así que ahí nos pueden ver, nos pueden contactar en redes sociales también. Alguien también por ahí pide el manual de género, el manual de extensión con enfoque de género, también se los vamos a compartir. Grabación del webinar también lo tenemos que hacer, somos bien buenos para promover, porque la verdad es que esa es nuestra misión en Relacer, promover los servicios de extensión rural en la región. Ninfa dice que quiere, si podemos compartir las fotitos, claro que sí. Y a mí, lo único que me queda, antes así, unos minutitos más de su tiempo, es que quiero hacerles unas breves preguntas. Y ya no veo esto. Ya, no soy host, así que no sé si María Auxiliadora o María Antonia pueden activar el cuestionario, si fuera posible, o me hacen host, una de dos. Me dan el poder. Ya, déjame. Creo que María Auxiliadora puedes poner de host a María Paz. Para hacer Yo la una paso, yo la paso. evaluación ¿cómo se llama? Del webinar. No me quiere aparecer. Bueno, no hay problema, no hay problema. Bueno, nos despedimos así nada más. Esperamos que sinceramente que este webinar haya sido útil, relevante para el quehacer que ustedes tienen. Como decía María Auxiliadora, vamos a hacer una ronda de webinars, por lo menos una vez al mes nos van a escuchar por ahí. Vamos a estar trayendo temas que pensamos que son importantes. Si ustedes quieren algún tema en particular, también por favor acérquensenos. Así que quedamos atentas a ustedes. María Auxiliadora, la dejo a usted para despedirse del grupo. Muchas gracias. No, muchas gracias a todas y todos por la paciencia. Yo creo que, como dice María Paz, nuestra misión de compartir conocimiento es esta en diferentes temas de cara a fortalecer la extensión. Esperamos poderlos ver en los siguientes espacios que, como ella dice, pueden ser mensual o puede ser un poquito más de mes o menos, pero vamos a estar por ahí presentes. Agradecerle a todos los colegas también de los foros que hicieron posible la convocatoria, como a Juanita y resto de los coordinadores de los foros de los otros países. Y bueno, los vemos en la próxima. Cuídense todos. Adiós. Gracias, adiós. Muchas gracias. Chao. Gracias.